Señor y Víctor, ha caído, señor, ¡gol! ¡Gol de señor, el número 12, señores! ¡Jugada va! ¡Comienza Jugada VAR! I need to tell you something. ¿Venís o qué? ¡Por favor! Bienvenidos una semana más a Jugada VAR. Como todas las semanas comenzamos el análisis deportivo de la jornada. Bueno, el Barcelona... Empezamos con el partido del Barcelona, ¿qué os parece? El Barcelona. El día del clásico, que el día del clásico hubo defunción. Podemos decir que el día del clásico es cuando se empezó a gestar la primera hostia del Barcelona. Es cuando le detectaron ya Que la cosa el coronavirus. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Aquí llevamos un mes y medio diciendo, a ver si alguien ya le da una hostia. Pues ha llegado el Valencia y que mira, que menos se lo pensaba. Sí. Y no le metió 4 o 5 de puto milagro. Claro. Pues sí, el penalti que falló Maxi Gómez. Los dos goles de El Maxi. gol El de anulado. Paulista Bueno, no sabemos todavía. sigue dando asco. El gol de Paulista, Lo del VAR en España es una vergüenza. que ha habido también récord, 867 toques. Vamos a un fuerte aplauso. 70 y tantos % de posesión. Setién, el partido ¿cómo terminó? 2-0. Buenas noches para todos. Pero según declaraciones de Busquets, dice... Pero bueno, al final hoy en día mandan los goles. Ahora sí. Es que... Claro, antes eran los corners. El que más corners sacaba ganaba la Champions, ¿sabes? O sea, parece. Luego la rueda de prensa de Setién, Que a Setién se le está quedando cara de Tata Martí. Sí. Setién no llega a mayo. Es que estamos en un funeral, no tenemos muchas ganas. El pento que está haciendo el Barcelona. Si lo hacen otros equipos... ya el entrenador... Yo recuerdo portadas del Marca con Pellegrini. Que Pellegrini tenía los Hombre, ojos, sí, pero era bueno. muy mal entrenador, pero... El otro día con el Ibiza... De las pasoputas. Estuvieron ahí que... Que descontaron 7 minutos, como siempre. ¿Cuánto hay que descontar? Hasta que Claro. marque el Barça. Vale. Ya sabéis que hay un decálogo del libro de estilo del Fútbol Club Barcelona, que te lo entregan cuando llegas. Sí. Te hace Sanitas el reconocimiento, te da el libro de estilo y te haces la foto con el escudo del Barcelona dándole la mano a Berto. No, además creo que, no sé si es para estas Olimpiadas o para las siguientes, que el fútbol entra como deporte olímpico nuevo. Sí. Porque como es un deporte que lleva solo 10 años, Claro. Habla mucho este señor, habla demasiado. Lleva todo el año hablando mucho en este sentido, no conoce a esta afición. el año nuevo chino es el año nuevo chino de Jordi, digo, de la rata. Y de ¿Cómo protesta? ¿Cómo protege? A todo. Es que también es verdad que el sistema lo ha cambiado Setién, ahora Claro. está jugando con 3 centrales. Y se juega con un balón de playa ahora. A ver si tiene cojones de jugar en el Bernabéu con 3 centrales. No, pero mira, al final, pues oye, el último gol de Maxi Gómez tenía la autovía. La A3. La está A3, abierta. Porque estaba A3 abierta. Pica. Que el Barça no ha gastado mucho en Necesita. estos últimos años Puede gastarse y también. debería de comprar algo poquito, para Un en este delantero mercado. hace falta. Está tanteando a Rodrigo y a Lautaro. Sí, que de hecho yo he estado viendo en las noticias que el Barça quiere fichar a Rodrigo, pero pagarle el fichaje en verano. Claro. Y si no se lo queda al final, Pues le paga una parte proporcional por la cesión. Si no, te mando una caja de 6 litros de leche. Y ya está. Y quedamos. Central lechera que tú... Que Bueno. parece que no llegue el Nápoles la semana que viene, porque el Barça está ahora mismo así con el Street Fighter. Pero el Nápoles, eso sí que es el coño de la Bernarda este año. Así que no creo que dé la sorpresa. Bueno, pero escucha,
escucha, si está el Barça así como Ryu cuando le daban hostias en el Street Fighter, ¿cómo está el Atlético de Madrid? Tú sabes que hay periodistas importantes, hay luego cuartilleros baratos, hay emborronadores, hay intoxicadores de las ondas. Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta. ¿Creías que no íbamos a hablar del Atlético de Madrid? Pues vamos a comentar a partir de ahora la crónica del Atlético de Madrid. Estábamos comentando, ¿qué podemos decir del Atlético de Madrid? Porque está todo del revés. Todo mal. Semana horrible. O sea, lo del Atlético. Y espérate que el fin de semana es el estocazo final ya. La estocada. Bueno, ¿Quién le espera al final del túnel? El Gider. ¿El líder de la El liga? nuevo Gider. Porque Pero esta no será el crisis- equipo de la crisis el que va primero. de la crisis galopante. Crisis galopante. Sí, sí, la sí. crisis galopante. El de la flor. El alineador. Madre mía, me cuesta, ¿eh? La semana ha sido, si no recuerdo mal, Eibar. 2-0. Cultural. Y Leganés. Y le gané en casa. En casa, contra el Leganés, que están puestos de descenso. Goles a favor, 1. Contra Eibar, Cultural Leonesa y Leganés. A ver, nos ha tocado enfrentar en el Giro de 3 días a 2 de los equipos mejores del mundo. Amigos que les quiero del Atlético de Madrid. ¿Y cuánto va a durar esto? Es una... Pero a Simeone no lo van a echar. Pero a Simeone no lo van a echar No lo van a porque echar, Simeone, no. si Si se va, Simeone no se va a ir porque cobra 25 millones de euros al año. Hablemos claro y con cojones. Porque si el Atleti echa a Simeone, el Atleti va a segunda división. Porque es el único que le hace competir medianamente. Pero a segunda este año no podemos ir. Aparte de que Simeone es lo que es y a nosotros ya no nos engaña. Creo que hemos competido muy bien. Está Thomas Partey de la sala de máquinas. Claro, bueno, pero es Que está Coque Resurrección. Y Saúl, que está a un nivel que penoso. No se entera de nada. Saúl que no se entera de nada. Es que el problema está Morata. Morata no es paquetísimo. Es paquetísimo. Pues te lo vas a comer en la Eurocopa. Es lo más malo que hay. Y yo No. feliz que el chaval no se entera de nada. Y Y Lemar... Félix, que con sus 130 no se entera de una mierda. Eres un hijo de puta y ladrón. Si no llega hasta el hoyo Black, Que el Atlético de Madrid Pero entonces- va a quedar décimo. Crítica que es lógica y es normal que exista, sobre todo en un club tan importante como el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, después de haberse gastado 350 millones, tiene una plantilla corta. Más No, corta que la pero- del Eibar o la del Leganés. No estoy o la de la hablando de Cultural eso. Leonesa. No estoy hablando de eso. Va a quedar por delante de esos equipos. Si sigues pensando que esos son vuestros rivales principales. Gracias. No, vuelvo a pensar que vamos a ir partido a partido. Simeone tiene un problema. Y Simeone, cuando tiene jugadores mediocres, los ha convertido en buenos jugadores. Y cuando le han dado buenos jugadores, los ha convertido en mediocres. Tiene un problema de juego y un entrenador que es un paquete y un picapedrero. Y si tuviera vergüenza torera se piraría, porque le ha echado un segunda B de la Copa. Vale, le ha echado un segunda B. No te calientes, Paco, no te calientes. Ya está bien de darle barnices. Para irse, es para irse. Ya está bien. zarandeó. En la cultura le zarandeó. Y a mí me daría vergüenza. No, Simeone, vete ya. A la puta calle. Y a este tío No le echan lo nada. mantienen con sus 25 kilos. Mira, yo creo que Simeone tiene una fecha de caducidad. ¿Queréis que os diga cuál es la fecha de caducidad? No, pero dirán es que es el Liverpool. Claro, hombre, nos ha hecho el Es Liverpool, que es el campeón de Europa y tal. Que no juegue el Liverpool, que Claro, no juegue. que sé que le quite. Mucha jeta y mucha cara. Somos el equipo del pueblo y no podemos competir con el presupuesto del Madrid y el Barça. Y mis cojones. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! De No te calientes. De la Paco, engañifa. Paco, no te calientes, Es una engañifa de Sí, tío. pero- Está bien, hay que desmontar a esta persona. Y lo que vende es que cuando que el calla. Madrid pincha, Arriba. ¡ay, Claro. ay! Está bien visto. Y todos en el barco así. La vida es lo que tiene la vida. Bueno, pues acaba de terminar el Valladolid-Real Madrid, partido donde se disputaba el José Zorrilla el liderato. El liderato. ¿Y qué ha sucedido? Al que quiera atizar al Madrid, resultado cómodo. No ha jugado es que, bien. uy, el Valladolid casi le empata. Usted tenía flor, de que era un gestor de grupo, de que era solamente un alineador. Joder, de los comentaristas de fiestas. Carlos Martínez Y Maldini y Robinson es que de verdad, yo entiendo que cada uno tiene sus gustos, pero es que llega a ser a veces flagrante. O sea, es de ser un hijo de puta, ¿eh? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? Porque es en Madrid una jugada, cuelga un balón por un lateral, que abusa. abusa.
La siguiente jugada, cuelga el balón el Valladolid y casi le enchufan al Madrid y es, muy bien, ¿cómo está utilizando el balón lateral el Valladolid? Hombre, pues ¿qué pasa? Maldini, no lo entiendo. Pues por eso son periodistas y no son entrenadores de fútbol. ¡Claro! Es que es así. Es que para ponernos la camisa y ser forofo, yo para eso decir valgo gilipolleces, yo. por eso estamos haciendo jugada VAR. Claro. Porque para decir gilipolleces, las digo yo. Quiero decir una cosa. Dime, hijo. Los madridistas son unos hijos de... A las 9 de la noche... Ya, pedazo del partido cometió Casemiro. Muy justito fuera de juego. Que han tardado 5 minutos en poner las repes. No, ¿cómo que 5? Y 10. Sí, y 10. No, bueno. Y la otra estaba al momento, la del... Sí, la del gol de Sergi Guardiola. Y ahora vamos a hacer algo más periodístico, ¿no? Algo más acorde con la realidad. El Real Madrid ha hecho un partido muy serio. Es verdad, es Sí, que ha hecho un ¿no? partido muy serio. Muy trabajado, una salida El Valladolid, difícil, claro. había que hacerlo. Contra un como equipo lo ha que hecho no Madrid. quería jugar al fútbol. Parece que estamos dando el barniz, pero al final el Valladolid No, ha jugado estamos con los... analizando una realidad. Claro, ha jugado con 11 tíos detrás de la línea del balón Era y es difícil imposible meter que haya gol. ni huecos Igual ni que nada. si te lo hace la Hombre, Atleti. es que el Valladolid ha hecho con la segunda parte al pozo, la antigua. Hostia, la verdadera izquierda. Pero eso es el entrenador, Sergio. Hay que Hay que ir a por el jugar de tú partido. a tú al Madrid. Que te mata Madrid, bueno, pero tú. Que ha demostrado después del gol que le podía hacer daño y le podía meter mano al Real Madrid. Claro. Y lo ha tirado a la basura. No vale con 5 minutos de intentar morder, no Claro. vale. Así no te vas a salvar. Cuidado el Valladolid. No estaremos nunca jamás agradecidos a la labor que ha hecho Karim Benzema. Tampoco entiendo muy bien este barniz a Karim Benzema. Pues lo siento, No, perdóname. Claro, o sea, lleva a 2 Karim años... Benzema hay que darle las Lleva llaves. que es el quinto máximo goleador de la Champions. Eso es una mierda. Eso es una mierda, exactamente. Y soy yo, Karim. Madrid líder ya de primera división. El Barça... A 3 puntos. Y el sábado que viene, pues derbi. Pero es que voy a arriesgarme. Al Barça le van a seguir dando hostias. Sí. No sé. Barça Levante en casa del Barcelona le meterán 6, harán 7.302 y 6. Mejor méteme. Setién, otra vez. Salvo más bol. Exactamente, ya carbura. Sí, lo de siempre. Sí, es lo de siempre. ¿Cuánto le saca ya el Madrid al Atleti? 10. 10 puntos. 10 puntos. Como los de que le saca Jürgen Klopp al brujo malvado. Pues se saca ya 10. Que como le meta el Madrid, quiera Dios, en Champions una hostia... Pues otro que se va a Pues la cola del paro. te vas. Sevilla-Granada, que ganó 2-0 el Sevilla. El Bilbao que empató a 1 con el Español. Celta que empata a 0. Sí, le han dado mazo de puntos a Yago Aspas. El Alavés perdió 1-2 y poca... Ah, el Getafe que ha ganado 1-0, el Getafe. Joder, Con un robo de puta más, de maravilla. Sí. Expulsión, vaya, joder, Rafa. Cago en mi madre. ¿Expulsión de quién? Y Deportivo ahora. Fermín Cacho. Just wide. Hey, fire. But he's going to win it by 2 meters. Marquez makes it. And Shields. The Olympic champion. Euroliga, ¿qué ha pasado? Al Madrid. Vino el EFES aquí y le calentó. El EFES dijo buenas tardes. Bueno, aquí también se dijo que había comenzado el europeo de balonmano así. Pasa en el básquet. Y es que, joder, qué partido, qué final contra Croacia. Hombre, igual la misma final que el primer mundial que ganamos en 2005. Sí. Y el palmarés de los hispanos y el medallero es abusivo. Vamos afuera. En balonmano, jugar el europeo, jugar un mundial o jugar un olímpico es exactamente lo mismo. Claro, es lo mismo. Por otro que las 20 mejores selecciones son las Las chicas de waterpolo que han hecho... Buenas tardes. Y campeonas de waterpolo por primera vez. Arriba España. Pues muchas gracias por aguantarnos una semanita más nuestras tonterías, nuestras gilipolleces. Hay que darle al like, a suscribir. Aquí mi amigo quiere poner un manual porque creo que tenéis problemas. Podemos hacer un video tutorial de tutoriales. Creo que en todas las despedidas digo, no es difícil, no es fácil, es fácil. Entonces, bueno, compartidlo con los amiguitos y estas cosas. Suscribiros y bueno, que aquí una semana más
juegue. ¿Contra quién juega? Que donde juegue. Es que eso hay que traerlo preparado. Joder, donde juegue. Pues ya. Nos queda algo más de... ¿He entrevistado a Bertín Osborne? No lo sé. Jiménez Los Santos. Federico. Joder, eres retrasado, no sabes poner una D. Tú fíjate. Está lo malo, Vaya, Es que se calienta. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Au revoir.